¿sí? Esa distancia media, ¿se acuerdan que hemos dicho que hay una distancia mayor de 152 millones de kilómetros y 148? Bueno, la distancia media en este caso, para determinar la cantidad de energía que llegaba al límite superior, se lo hizo a la distancia media que tenía con respecto a al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Esa cantidad de energía que llegan al límite superior de la atmósfera se la denomina constante solar. ¿Sí? Se la denomina constante solar. Y es la cantidad de radiación o la intensidad de radiación que llega a la Tierra por unidad de superficie de tiempo, pero bajo ciertas condiciones. A la distancia media entre la Tierra y el Sol, que es 150 millones de kilómetros, y sobre una superficie perpendicular a los rayos del Sol y que llega, como le digo, en el límite superior de la atmósfera. Entonces, tenemos lo que llega al límite superior de la atmósfera a la distancia media entre la Tierra y el Sol y en una superficie perpendicular a los rayos del Sol, es la constante solar. La constante solar es, para que sepamos y para que ya no nos olvidemos, tiene un valor de 2 calorías por centímetros cuadrados por minuto. 2 calorías por centímetros cuadrados por minuto. ¿Sí? Y se la denominó así porque lo habían hecho como cálculo astronómico. Cuando empezaron todas las mediciones de los satélites, vieron que había una cierta variación muy pequeñita que está dada, en este caso, porque a la distancia menor, perihelio, llega un poquito más de 2 calorías por centímetro, que es 2,03, no se lo tienen que saber, yo le estoy diciendo lo que llegan y a la distancia mayor llega un poquito menos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto llega de energía de las 90.000 calorías por centímetro cuadrado? Llegan 2 calorías por centímetro cuadrado a la distancia media Tierra-Sol sobre una superficie perpendicular a los rayos del Sol, ¿sí? Y en el límite superior de la atmósfera. 2 calorías. Sin embargo, hay una pequeña variación, que es aproximadamente de un 4%. Ahora, lo hagamos en un dibujito. Veamos cómo es el asunto de la constante solar. Acá, si este es el límite superior de la atmósfera, ¿ah? Lo que está llegando acá, sobre una superficie perpendicular a los rayos del Sol, son 2 calorías por centímetro cuadrado. Lo que está llegando acá son 2 calorías por centímetro cuadrado por minuto. Lo que está llegando acá, lo mismo. ¿Se ve? ¿Se entiende? Ustedes simplemente tienen que decir, bueno, ¿qué cantidad de energía llega al límite superior de la atmósfera? La constante solar. ¿Cuánto vale la constante solar? 2. 2 calorías por centímetro cuadrado por minuto. Sin embargo, esa cantidad de energía se tiene que distribuir sobre la superficie esta, no sobre una superficie perpendicular, sobre esta superficie. Sobre esta superficie. ¿En dónde? De acuerdo al dibujito, a ver si lo pueden interpretar. ¿En dónde va a llegar más cantidad de energía? ¿Acá? ¿En este extremo? ¿O en este otro extremo? A esta superficie, ¿no? A esta superficie. ¿Dónde va a llegar más cantidad de energía? ¿Acá o acá? ¿Alguien me puede decir? Metan la La de mano. abajo. La del plano del Ecuador. En el ¿Está ecuador. abajo, profe? ¿Qué? ¿En esa de abajo? Muy bien, en el ecuador, porque va a incidir bien en forma perpendicular. ¿Está bien?
¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para estimar lo que llega acá? Entonces, lo que llega ahí se denominó lo que nosotros llamamos, ya empezamos a hablar específicamente, radiación astronómica. ¿Por qué astronómica? Porque de vuelta es estimada. Todo lo que diga astronómico es en realidad estimado. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, esta superficie de acá, perpendicular, es mucho menor que esta, sobre la cual se está distribuyendo esa misma cantidad de energía. Esta de acá es mucho menor que esta otra. Entonces, ahí nos está dando un indicio que esta misma radiación se tiene que distribuir en una superficie más grande. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo? Disminuyendo la cantidad de energía que llega sobre el límite superior de la atmósfera. Seguimos en el límite superior de la atmósfera. A esta cantidad de energía se la denomina radiación astronómica. Radiación astronómica. ¿Hasta ahí? Entonces teníamos que de la gran cantidad de energía que llega sale del Sol, solo llega al límite superior de la atmósfera, pero en un plano perpendicular a los rayos del Sol, 2 calorías. Pero esa se tiene que distribuir ahora sobre una superficie casi horizontal, de acuerdo al tamaño que tenemos nosotros, de acuerdo a las dimensiones del planeta, ¿no? Entonces, a esa la denominamos radiación astronómica. Entonces tenemos una definición, pero no es tan distinta a lo que decimos de la constante solar. Ahora decimos que la radiación astronómica que llega instantáneamente, ¿sí? Instantáneamente porque vamos a ver que es la unidad de tiempo es la menor, el minuto, en este caso. Se define como la cantidad de energía o cantidad de radiación solar que incide sobre unidad de área y sobre ahora una superficie horizontal en el tope de la atmósfera. Seguimos en el límite superior de la atmósfera. ¿Sí? A esta la podemos definir como el valor, la podemos calcular, perdón, como el valor de la constante solar que yo dije que vale. ¿Cuánto? 2. 2. Calorías por el seno del ángulo que llega. ¿Sí? Esta cantidad, obviamente, de energía astronómica instantánea no es la misma para latitudes muy altas, o sea, estoy hablando cerca de los 90, que para latitudes bajas, o sea, estoy hablando cerca del Ecuador. Por lo tanto, esa cantidad, como pongo acá, no es igual en todos los lugares del planeta y su distribución depende de factores, de distintos factores astronómicos. Ese ángulo con el cual se multiplica la constante solar se denomina la altura del Sol. Y aquí viene el asunto. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de altura del Sol? Resulta que cuando hablo de altura del Sol es el ángulo que existe entre la posición que tiene el Sol y la superficie en la cual me encuentro. Hagan el ejercicio ustedes, por ejemplo. Si van al patio, ¿sí? Se fijan dónde está el Sol, se ponen frente, digamos así, al Sol, levantan el brazo, lo apuntan a donde se encuentra el Sol y el ángulo que tiene el brazo y la superficie en la cual estoy yo, o sea, la superficie del patio en este caso, es el ángulo de la altura del Sol. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien que no entendió? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ya tenemos una fórmula. ¿Y por qué yo necesito calcular esta porquería? Cantidad de ángulos, miren, che, que yo pensaba que agronomía era más fácil, menos cantidad de cálculo, pero yo, ¿saben qué? Con este valorcito de la radiación astronómica, después puedo estimar
otro valor de radiación y también puedo estimar cuánto puede producir un cultivo. Miren qué importante. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá le hice el famoso dibujito que le digo. Se van al patio, como le digo, yo estoy sobre esta superficie, levanto el brazo, pero bien alto, y veo cuál es la altura que tiene el Sol respecto al plano en donde yo me encuentro. Eso es la altura del Sol. Ahora, la altura del Sol es lo mismo acá en Jujuy que en Buenos Aires para la misma época del año. No, profe. No. No, no. Entonces, ¿de qué puede variar? ¿Con qué puede variar? Si no es la misma que acá que en Buenos Aires. El ángulo. ¿Y qué es lo que me define, digamos así, que yo esté acá en Jujuy? ¿Y qué es lo que dice, o qué es lo que me define que yo esté en Buenos Aires? La latitud. La latitud. La latitud, y hemos dicho que la latitud es un Sí, ángulo. la latitud. ¿No es cierto que hemos dicho que la latitud es un ángulo? Sí, profesor. El posicionamiento dentro del planeta. Bien, lo primero, ¿la altura del Sol es lo mismo al mediodía que cuando amanece? No, profe. No. No, profe. No, no. Muy bien, no es lo mismo. Ya estamos descubriendo dos cosas que hace variar la altura del Sol. Entonces, la altura del Sol varía con la latitud, varía con la hora del día, ¿o no? Sí, profe. ¿Y con qué otra cosa puede variar? La temperatura. No, la altura del Sol, nada más. Este es un ángulo. Profe, La declinación. puede ser por el Bueno, y solsticio, la declinas, a ver, sí, perdón que le interrumpa. por los solsticios de invierno y verano, pues. A ver, tu compañero ahí habló de algo que le llamó, ¿cómo? Repetilo. La declinación solar. Y la declinación solar es sinónimo de, Ángulo de declinación. pero ¿se acuerdan que yo le dije es sinónimo de qué otra cosa? La declinación iba... La época del año. Época del año. Época del año. A ver, no es lo mismo la altura del Sol en invierno que en verano. Entonces, ¿con qué daría la altura del Sol? Empecemos a enumerar. Por la época del año. Latitud, la hora del día y La la época del año. época. ¿Está bien? Lo Sí, anotan, profe. lo ponen bien los puntitos ahí, cada cosita. Tres cosas hacen variar la altura del Sol. ¿De qué era, profe, la época del año? Entonces volvamos. La altura del Sol va a depender ¿de qué? De la latitud, de la hora del día y de la época del año. Miren lo que es en este caso la época del año. No es lo mismo la altura del Sol que va a tener en invierno que la altura del Sol que va a tener en verano. ¿Lo ven? ¿Cuándo va a ser mayor la altura del Sol? ¿En invierno o en verano? Verano. En verano, muy bien. ¿Sí? Entonces, esto es un diagrama en donde vemos la trayectoria del Sol, ¿sí? Y para una determinada localidad, vemos que para el verano el Sol no sale del este siempre.
El sol va a salir del este cuando nos encontremos en los equinoccios, justamente en los equinoccios. En el verano va a salir entre el este y el sur, entonces va a tener un recorrido mayor, por eso tenemos mayor cantidad de horas de luz en verano. ¿Sí? Y cuando yo estoy acá y miro el sol, veo que este es el ángulo de altura del sol. Cuando pasaron unas horas y veo que voy al mediodía urgente a ver dónde se encuentra el sol. Y veo que tiene una altura que es mayor. ¿Sí? Porque estoy levantando el brazo y mirando a dónde se encuentra el sol. Y pasan unas horas más y veo que la altura del sol es esta. ¿Está bien? Entonces, ¿con qué está variando acá? ¿La altura del sol con qué está variando acá? Con las ¿Con la hora? horas La del hora. día. Fundamentalmente con la hora. Entonces, acá viene el lío. La altura del sol depende de el ángulo de declinación. De acuerdo a lo que ustedes vieron, si anotaron o no, la declinación tenía 3 valorcitos. En el solsticio, vamos a hablar del hemisferio sur. En el solsticio de verano, ¿cuánto valía? 27 grados, 23 segundos. Como 27. 23 grados, 27. 23. 23 grados, 27 minutos. En los equinoccios, ¿cuánto valía? Perdón, en el solsticio de verano es negativo, es por convención, menos 23 grados, 27 minutos. Ojo al piojo, pongan los signos, siempre los signos. ¿Sí? ¿Lo han anotado? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Menos 23,27. No, perdón, 23 grados, 27 minutos. En los equinoccios vale 0 grados. 0 grados. En el solsticio de invierno vale 23, 27 minutos. muy bien, es positivo. 23 grados, 27 minutos. Y es positivo, no me sale nada bien. ¿Hasta ahí? El ángulo de latitud varía con el ángulo de latitud. ¿Sí? Ahora, el ángulo de latitud, ¿qué latitud, por ejemplo, estamos acá en Jujuy, en San Salvador? ¿Alguien sabe? 24,11, profe, creo. Bien, 24,10 creo que es exactamente. ¿Está? 24 grados, o sea, ya estamos hablando siempre de grado. Y el ángulo horario, obviamente, que va a ir variando, ¿sí? El ángulo horario, de acuerdo a la posición que tenga el sol desde que sale hasta que se pone. ¿Ah? Y ya vamos a ver cómo se mide en el caso del ángulo horario, que es distinto a la altura del sol. Entonces, todo esto, ¿se acuerdan que solamente hemos puesto el seno de H? La constante solar por el seno de H era la radiación astronómica instantánea. Y tiene esta expresión de cálculo que no hace falta que se la conozcan, menos, que va a estar en función del ángulo de declinación solar, que es sinónimo de época del año, del ángulo de latitud y del ángulo horario. ¿Está bien? No hace falta que se la conozcan. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Vamos al asunto de, habíamos dicho que los valores de la declinación solar, y justamente acá vemos, cuando hablamos del solsticio de invierno, siempre para el hemisferio sur, es positivo, es convencional. Cuando hablamos de los equinoccios, tanto de otoño como de primavera, vale 0, y en el solsticio de verano es negativo. Cuando hablamos de
latitud, ya sabíamos, tenemos un determinado ángulo respecto al plano del ecuador, ¿sí? Como por ejemplo hemos dicho recién 24 grados. Y por último el ángulo horario, a ver si lo comprendemos al ángulo horario. Miren, ahí está la posición del Sol a distintas horas. Ahora, a ver si se imaginan. Ustedes están en el tremendo planeta. No veamos este plano en un momento, a ver si se imaginan. Tratemos de cerrar los ojos. Imaginen lo que les voy a describir. Están viendo hacia el espacio, ustedes, y se encuentran en un determinado meridiano. ¿Hasta ahí vamos bien? Y Sí. estamos mirando para el norte. Ahora, de golpe de repente yo lo veo desde el este, que se empieza a asomar el sol, así en medio de reojo, yo sigo mirando para adelante, ¿sí? Y de reojo empiezo a mirar que ha salido el sol. Empieza a salir el sol. Cada vez que el sol ha pasado una hora, el sol se ha movido 15 grados. Y sigue moviéndose 15 grados hasta llegar a la misma posición hasta en el meridiano en el que estoy. Hasta ahí, desde que salió hasta estar en el meridiano en el que estoy, vale, en este caso, 0. Coincide con el mismo meridiano. ¿Me han seguido? ¿Me han podido seguir? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Pero miren qué distinto es. Cuando apenas sale, vale 90. Y cuando está sobre el meridiano en donde yo me encuentro, vale 0. A diferencia de la altura del Sol. ¿Sí? Que cuando está saliendo vale 0 y cuando está en su máxima altura vale 90. ¿Sí? Entonces, acá, cuando el Sol se encuentra acá, apenas está saliendo, ¿cuánto va a valer? ¿Hemos dicho? 90. ¿Cuánto? 90 grados. 90 grados. Y acá, cuando se encuentra sobre el mismo meridiano en el cual yo me encuentro, ¿cuánto vale? 0 grados. 0 grados. Entonces, justamente el ángulo ese en donde se encuentra, digamos así, incidiendo el sol, que estoy yo mirándolo de reojo nomás, y estoy abriendo los brazos, ¿sí? Hacia donde me encuentro. Yo con un brazo estoy apuntando al meridiano del lugar y ese lo mantengo constante. Y con el otro estoy posicionándome donde está el sol. Ese ángulo entre los dos brazos es el ángulo tau o el ángulo horario. Si el sol se encontraría acá, ¿sí? Entonces el ángulo horario va a ser desde acá hasta acá. ¿Está bien? ¿Está bien? Please. Sí, Esta profe. parte yo sé que le puede ser jodida. Después vamos a ir repasando y después vamos a tener las horas de consulta, así que todo esto vamos a poder ir diciéndolo de vuelta, pero quiero que me vayan entendiendo, ¿ah? Ahora, vamos a ver una trayectoria aparente del Sol para una determinada latitud, ¿sí? Ahí está el cenit, ¿sí? La perpendicular a donde me encuentro, y de golpe de repente, en el equinoccio, el Sol sale del este, continúa su recorrido y se va a poner en el oeste. ¿Hasta ahí? Y va a tener una cierta trayectoria, que es esa. ¿Sí? El Sol va a estar incidiendo bien en forma perpendicular en el ecuador ahora, en el verano. El Sol no sale del este, va a salir entre el este y el sur. Por lo tanto, va a tener un recorrido mayor y vamos a tener mayor cantidad de horas de luz. Mayor cantidad de energía también va a llegar. Y el recorrido que va a tener va a ser el siguiente. Y el Sol se me está instalando en el trópico de Capricornio con esa perpendicularidad. Ahora, en el solsticio de invierno, el Sol va a tener este recorrido, como ustedes lo están viendo, con un ángulo de altura del Sol mucho menor.
Miren las alturas del Sol en este caso, son siempre, acá en este caso medimos desde acá hasta, qué fiero, pero es este ángulo. Ahora, en los equinoccios vamos a medir desde acá hasta acá, y en el solsticio de invierno desde acá hasta acá, aproximadamente. Entonces vamos a ver que el mayor ángulo de altura del Sol al mediodía siempre se va a producir en el solsticio de verano, y va a ir disminuyendo hasta que lleguemos al de invierno. ¿Sí? La máxima altura del Sol que podemos llegar a tener es de 90 grados. ¿Y dónde se puede dar la máxima altura del Sol aquí en Jujuy? ¿En algún lugar? Chicos, Trópico de Capricornio. muy bien, en Huacalera. Huacalera. En Huacalera, el 21 de diciembre, ahí vamos a tener la máxima altura del Sol, y la mínima altura del Sol que empieza, ¿cómo se llama? El Inti Raymi, va a estar también en Huacalera, ¿no es cierto? Ahí va a tener una mínima altura del Sol. ¿Está bien? En invierno. La intermedia, obviamente, va a ocurrir en los equinoccios. Pero para cada latitud va a ocurrir esto. Traté de hacer un dibujito para los 24 grados. Ha salido medio chueco, pero es el recorrido que tendría para acá la altura del Sol en el equinoccio. Siempre sale del este en los equinoccios y se pone en el oeste, haciendo ese recorrido. Mientras que el Sol va a tener su máxima altura, como estamos cerca de los 23 grados 27 minutos, ¿sí? Casi va a ser de 90, no va a ser 90, pero va a estar recontra alto la altura del Sol, ¿sí? Para nuestra latitud. Y en invierno va a ser bastante baja. ¿La ven? La diferencia de la máxima altura en estas posiciones finales, digamos, al mediodía, siempre va a ser de 23 grados 27 minutos entre la máxima altura para el solsticio de verano con respecto al equinoccio, y del equinoccio con respecto al otro solsticio. Nada más que acá está medio desproporcionado, ya lo voy a tratar de hacer lo más ajustado posible. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, se entendió. Ahora, ¿cómo verían ustedes? Yo les mostré dos latitudes, una de 35, otra de 24. ¿Cómo verían el recorrido del Sol? Eso quiero que me averigüen, si lo pueden hacer, cómo sería el recorrido aparente del Sol si estuviera en el polo, cualquiera de los polos. ¿Cuál sería la máxima altura a la cual llegaría el Sol? Y la altura del Sol en el Ecuador, ¿sería la máxima para el solsticio de verano del hemisferio sur? Sería una preguntita. ¿Podemos tratar de vislumbrar alguna de estas preguntas? ¿O quieren averiguarlo ustedes? ¿Chicos? ¿Chicos? Dice el programa, Están anotando juicio de las adopción, preguntas. la competencia. Segundo punto, el inicio del proceso. No te entendí, discúlpame. De 6 meses. Que es que mi hermana está hablando también, que Perdón. están anotando las preguntas, por eso no te contesto. El juez puede intervenir de ¿Me escuchás? oficio Sí. para promover el juicio
o Ah, bien no. puede ser a pedido de las partes, o Espera, está ahí el micrófono abierto. ¿Están anotando las preguntas, chicos? Esto acuérdense que yo lo voy a subir, que lo van a tener en PDF. Yo quiero ver si ustedes quieren resolver, qué sé yo, el primero. Sí están anotando las preguntas, dice profe, ahí en el chat. Bueno. ¿Podía explicar, profesor, la pregunta número 1? Bueno. Van a tener que imaginarse en el polo. Van a tener que imaginarse que están fresquitos en el polo y que siempre que se vayan para cualquier lado, ¿para qué dirección se van? ¿Mm? Están en el polo sur, ¿no? Si caminan para cualquier lado, ustedes van a decir a dónde vamos yendo. Al norte. ¿Está bien? Entonces, resulta que nosotros empezamos a vislumbrar que para el equinoccio de primavera, el Sol, digamos, se mueve alrededor de la superficie, justo de la superficie donde yo me encuentro. El Sol, las 24 horas va a estar sobre esa superficie, pero ya vislumbro el Sol, ya lo veo al Sol. No estoy viendo resplandor, veo al Sol, que se encuentra dando ese día vuelta. te llegan a preguntar, Hay una- ¿no son hay una- parte de este proceso los miembros Una de la familia respuesta con biológica pregunta. quienes participaron Dice para la Sofía. declaración de adopción? Sí. Sí. Ah, bueno. Espera un segundito y ya la... El 618. Ya te digo. Voy a esto. El Sol se encuentra en el equinoccio de primavera dando vuelta alrededor de la superficie sobre la cual yo me encuentro, o sea, en el plano del polo. Al día siguiente el Sol se elevó un poquito más, pero siguió dando vuelta, ese movimiento aparente del Sol, alrededor de donde yo me encuentro. Al día siguiente se eleva un poquito más, hasta que llega el solsticio de verano. Y transcurrieron desde el equinoccio al solsticio de verano 3 meses. ¿Sí? Y la máxima altura que recorrió el Sol son de 23 grados 27 minutos. ¿Sí? Por lo tanto, esos 3 meses voy a tener luminosidad. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Chicos? Sí, sí, porque va de equinoccio a solsticio. Muy bien. Es exacto, yo le estoy diciendo que se va elevando el Sol. Así lo estoy viendo yo. Se va elevando el Sol. Llega un momento que la máxima altura que va a tener en el polo del Sol va a ser de 23 grados 27 minutos. Ahora, desde la máxima altura después vamos a ir transcurriendo hacia el equinoccio de otoño y va a empezar a bajar la altura del Sol. ¿Y cuánto tiempo va a transcurrir desde la mayor altura en el solsticio de verano hacia el equinoccio de otoño? 3 meses. 3 meses. Entonces, ¿cuánto tiempo tuvimos de radiación o de luz, si quieren, en el polo? 6 meses. 6 meses, porque fue desde que 3 meses desde que salió hasta que fue al máximo y después del máximo hasta que se puso en el horizonte. ¿Está bien? Y después el Sol se pierde por debajo del horizonte en el cual yo me encuentro y van a pasar otros 6 meses más.
¿sí? Hasta que va a llegar a su mínima altura, donde no lo vamos a ver y ahí vamos a tener lo que se llama la noche polar. Los 6 meses en el cual tuvimos luz va a ser el día polar. Entonces ahí también ya le estoy dando la segunda pregunta, ¿está bien? Le queda una nomás. Ahora, cuando... ¿Está bien, chicos? Cualquier cosita me van diciendo de vuelta. ¿Está? ¿Está hasta ahí? ¿Se han podido imaginar eso que me di? ¿Más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahora tenemos que... ¿Se acuerdan que debido al movimiento tanto de traslación y rotación de la Tierra, la duración del día va a variar de acuerdo a la época del año y la latitud del lugar que se encuentre? Por lo tanto, acá vamos a tener otro término que va a ser importante. Hasta ahora lo que hemos visto era constante solar, radiación solar, la radiación solar instantánea, y ahora si quiero saber la radiación astronómica diaria, voy a tener que integrar a la radiación astronómica instantánea para saber, saben que la integral es ¿qué es la integral? Es la sumatoria de cada momento del día en este caso. ¿Sí? Entonces hemos visto radiación constante solar, radiación astronómica diaria. Si integro todos esos elementos van a ser radiación astronómica, si integro a la instantánea, perdón, voy a llegar a la radiación astronómica diaria. Hasta ahí está bien, y hemos dicho que la radiación astronómica instantánea dependía ¿de qué? De la declinación solar, o de la época del año, de la latitud y de la hora del día. Y que eran ángulos, todos son ángulos. Ahora vamos a otro concepto que es importante, que se denomina heliofanía astronómica. ¿Qué dije con respecto a la palabra astronómica? Que era estimada. Muy bien, que era estimado. Entonces, es la cantidad de horas de brillo solar, que tendría que haber, porque está estimada, por latitud y época del año sin considerar la atmósfera o suponiendo que no existe ninguna interferencia o sea nubosidad. Entonces, esta va a describir la heliofanía, una curva que va a estar en función de la latitud y de la época del año, que va a tener un máximo, miren, 23 grados 10, ¿sí? Y la máxima cantidad de heliofanía astronómica va a estar dada, obviamente, en el solsticio de verano, que vamos a tener 13,4 horas, y la mínima cantidad que va a tener 10,6 horas. ¿Sí? ¿Y se acuerdan por qué ocurría esta diferencia? ¿Alguien me lo recuerda? ¿Cómo sale el sol en el equinoccio? ¿Desde dónde sale el sol? ¿Del este? Del este. Y en cambio, en el solsticio de verano, Del suroeste. ¿Del sureste? sudeste, ¿no es cierto? Entonces el recorrido es mucho mayor, por lo tanto la cantidad de horas de luz va a ser mayor. Y en el caso del solsticio de invierno, ¿de dónde sale el sol? Más o menos. ¿Del norte? Del noreste. Del noreste. Larguen, metan la pata nomás. Bueno, ya tenemos otro concepto que es el de heliofanía, o sea, la cantidad de brillo solar, la cantidad de luz que
que tendría que haber por latitud y época del año. Pero existe, ¿cómo varía la heliofanía astronómica? Como es astronómica, va a variar, como hemos dicho, también por latitud y época del año. En el Ecuador, que es esta línea punteada, va a ser aproximadamente constante y va a ser de 12 horas de luz. Vamos a tener 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. A medida que aumentamos la latitud, nos vamos al trópico, ¿sí? 23 grados 27 minutos, va a haber una variación de la cantidad de luz, donde la menor cantidad de luz se va a dar en el solsticio de invierno, la mayor en el solsticio de verano. Pero a medida que vamos aumentando la latitud 40, 60, vamos a ver que ocurre lo mismo, que existe una variación en el goce de cantidad de luz o de brillo solar, menor en el solsticio de invierno, mayor en el solsticio de verano. O sea que hay una amplitud cada vez mayor a medida que nos vamos alejando del ecuador, hasta que llegamos a una cierta latitud, que es el círculo polar. Y por eso al círculo polar se lo conoce como tal, porque en realidad, ¿ustedes tenían idea por qué era conocido el círculo polar? Y no sé, qué sé yo, era una latitud que teníamos por ahí. Pero esa es la primera latitud en la cual tenemos un día con total oscuridad, que corresponde al solsticio de invierno, y un día de total luminosidad al de verano. Es la primera latitud en la cual tenemos esto. Un día de total oscuridad y un día de total luminosidad. Y a partir de ahí los días con total oscuridad y total luminosidad van aumentando hasta que llegamos al polo, donde tenemos 3 meses más los otros 3 meses, 6 meses de total oscuridad y 6 meses de total luminosidad. Ahí están los 24. ¿Está bien? Ahora, ¿podemos medir la cantidad de luz? Sí, podemos medir la cantidad de luz. ¿Con qué instrumental se lo hace? Se lo hace con un instrumental que va en el campo de observación meteorológica, ¿sí? Que se denomina heliofanógrafo. 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 Anoten ese nombre, heliofanógrafo. El heliofanógrafo es una esfera de cristal que actúa como una lente convergente. Entonces acá abajo va una faja de papel que al incidir la luz del sol, lo que va a provocar es que la faja de papel que está acá abajito se vaya quemando. Y eso me va a estar diciendo de que el cielo, si se va quemando, no hay ninguna interferencia, por lo tanto el cielo está despejado, mientras que cuando no está quemado, existe interferencia, por ejemplo, por nubosidad. Después lo que se hace es contar, bueno, hubo esta cantidad, más esta otra cantidad, y así sucesivamente. ¿Ah? Hubo tantas horas de luz efectivas. ¿Está bien? Y si el día está totalmente despejado, lo que va a ocurrir es esto. Esperen que alguien me está pidiendo entrar. ¿Está hasta ahí? Sí, profe. Vuelvo. Entonces, decimos, tenemos una heliofanía que se calcula, que se denomina heliofanía astronómica, y una que se mide. ¿Con qué se mide la heliofanía efectiva? La real, con un heliofanógrafo. Y como termina en la palabra grafo, se está graficando en una cinta de papel que se va quemando a partir de la concentración de los rayos de luz.
¿sí? En esta esfera. Y también existe otra que se denomina heliofanía efectiva. Es una regla de 3 simple, nada más, donde te dice que la cantidad de heliofanía astronómica es el 100%. La efectiva va a ser el X. ¿Lo pueden ver? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Después, yo creo que hasta acá me parece que voy a llegar, porque ¿qué hora es? Son las 12:05, profe. Ahí termino, perdón. Exacto. Termino, perdón. Lo último, si nosotros le sumamos a la heliofanía, ¿sí? Va a ser la heliofanía, la heliofanía astronómica, desde que sale el sol hasta que se pone el sol, le sumamos el brillo solar o los crepúsculos concretamente, 6 grados por debajo del horizonte, le sumamos a la heliofanía astronómica, estamos definiendo o considerando lo que se denomina fotoperíodo. Y esta palabrita de acá en más la van a utilizar por siempre como agrónomos. El fotoperíodo es la cantidad de horas en que el Sol se encuentra por encima entonces del horizonte, más los crepúsculos civiles, matutinos y vespertinos. ¿Por qué civiles? Bueno, porque son solamente 6 grados por debajo del horizonte. ¿Y por qué 6 grados por debajo del horizonte? Porque es la cantidad de energía que puede tener incidencia en la fotosíntesis todavía. ¿Sí? Así que bueno, continuamos hasta ahí. Vamos a llegar y termino la grabación. Detener la grabación.